Dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y me llama la atención este versículo número 3, que dice que llenó a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, del Espíritu de Dios. Y estaba leyendo que aquí dice en la Biblia Plenitud que esta es una de las primeras referencias de la Escritura de ser llenos del Espíritu de Dios. O sea, la idea de que aquí se expresa es que el Espíritu de Dios enriqueció las capacidades innatas de estos hombres con sabiduría para cumplir con sus instrucciones. Y dice: con inteligencia para resolver los complejos problemas del proyecto, en ciencia y en toda arte necesarios para realizar el trabajo adecuadamente. Y lo que me llama la atención de este versículo número 3 es que si usted quiere sabiduría, si usted quiere inteligencia, si usted quiere ciencia de parte de Dios, si usted quiere ser una persona inteligente, sabia, y que Dios le dé ciencia, tiene que desear tener hambre por la presencia de Dios y llevar a cabo lo que dice el versículo en el Nuevo Testamento: sed llenos del Espíritu Santo. De la única manera que usted pueda sobresalir en los talentos que Dios le dio y en su vida cotidiana, en su trabajo, en su familia, en su comunidad, es buscando la presencia de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si usted quiere ser más sabio, más inteligente, tener más ciencia, tener más estrategias para sobresalir en el llamado que Dios le dio, y para sobresalir en todo lo que haga, que todo lo que toque su mano sea prosperado, usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios diariamente. Porque la Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no es algo que yo estoy diciéndolo por decir, porque lo he vivido en mi vida. Yo le contaba a mi esposa y le decía: oye, esto que yo hago en mi trabajo, tan fácil que es, y a nadie se le ocurre hacer esto. Por eso, para la gloria de Dios, estamos en la unidad número 1 dentro de Ford ESC. Algo que es bien sencillo. Y no es por mi inteligencia, sino porque yo he decidido buscar a Dios todos los días de mi vida, consagrarme a Él, hacer su voluntad, alabarlo, adorarlo, y tengo hambre de su presencia todos los días. Por lo tanto, Él me ha dado algo que parece que para otras personas no saben cómo hacerlo, se les hace difícil, no entienden. A mí me ha dado la gracia para entender el proceso, me ha dado la sabiduría, la ciencia y la inteligencia para hacer cosas que a otras personas no se le ocurren. Y no es que esos pensamientos provienen de mí, esos pensamientos provienen del Espíritu Santo que los pone en mí para hacerme brillar. Porque como yo predico a Cristo, la gente pueda ver que el Cristo que yo predico es real y se cumple en la vida de cada ser humano si le busca de corazón. Si le buscáis de todo corazón, dice la Escritura, le hallaréis. Por lo tanto, si usted está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente, y dice la Escritura, y sin reproche. No tenga miedo a pedirle sabiduría a Dios, a que le ayude a tomar decisiones, a que le ayude a ser más efectivo en su trabajo, en lo que hace, a ser más inteligente. La sabiduría y la inteligencia provienen de Dios, porque Él pone los pensamientos para bendecirte y glorificar su nombre. Y la gente se va a preguntar: ¿pero por qué ese hombre o esa mujer sabe tanto? Y así usted puede honrar a Dios y puede decir: porque conozco a un Jesús que está vivo y me ayuda a ser más efectivo en lo que hago. Y vamos a seguir el versículo 4. Para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce,
O sea, le estaba dando la sabiduría, la inteligencia y la ciencia a este hombre para hacer todo lo que le había mandado hacer en el tabernáculo. Y en artificio de piedras para engastarlas, sin artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. En otras palabras, cuando usted ve personas que sobresalen en ciertas áreas, no es su inteligencia, no son ellos, porque todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios, todo. La gloria siempre será para Jesús. Por consiguiente, mire lo que dice aquí, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Dios es que pone la sabiduría para hacer las cosas. Y dice, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Dios le dio la sabiduría a estas personas para hacer todo eso. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Y quiero terminar aquí. Vamos a seguir los próximos versículos del 12 al 18 más adelante. Pero quiero discutir los primeros 11 versículos. Miren lo que dice de este capítulo 31. En esta porción Dios hace una especie de conclusión de todo lo dicho a Moisés en el monte. O sea, hizo como un cierre. En este capítulo 31, donde había estado con él durante 41 días y 40 noches. Muchas más cosas le diría, pero solo quedan registradas aquí las que se contienen en los precedentes capítulos, o sea, en los capítulos anteriores. El capítulo termina con el acto de entregar Dios a Moisés las 2 tablas del testimonio que están en el último versículo, antes de descender a los hijos de Israel. Y mire lo que dice aquí. Gran abundancia de detalles había declarado Dios acerca de la obra que mandó a Moisés a hacer en el tabernáculo. O sea, Dios le había dado un montón de instrucciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo. Los materiales había de proporcionarlos el pueblo. Cuando usted quiere ser parte de una bendición que Dios está haciendo, si Dios le dio una visión, yo le garantizo a usted y le dio un llamado, yo le garantizo a usted que Dios le va a poner las personas que necesita para cumplir o llevar a cabo ese proyecto que Dios puso en su espíritu. Y dice, porque Dios no se comunica con tu carne, Dios se comunica con tu espíritu. Así que dice, los materiales había de proporcionarlos el pueblo, pero ¿quién había de realizar la obra? Moisés había sido instruido en todos los aspectos de la cultura egipcia. Mírense esto. Pero no sabía esculpir ni bordar. O sea, cuando Dios lo llama a usted, no pretenda que usted lo va a hacer todo. Dios va a traer personas para que lo ayuden en su llamado y en lo que Dios lo mandó a realizar. Y dice, podemos suponer que habría entre los israelitas hombres expertos e ingeniosos, pero el haber vivido toda su vida en la esclavitud de Egipto, no podíamos pensar que ninguno de ellos estuviese instruido en estas curiosas artes, en hacer
el candelabro de oro, en los utensilios, en hacer todas estas cosas que Dios me mandar, el arca del pacto, el arca del testimonio, los querubines, el hacer donde iban a poner la mesa de los panes, todo eso. Dios trajo unas personas y me llamó la atención lo que dice aquí. Conocían muy bien el arte de hacer ladrillos y trabajar el barro, pero trabajar el oro y cortar diamantes eran tareas que nunca habían tenido ocasión de aprender ni ejercitar. No había entre ellos plateros ni joyeros, sino solamente horneros y albañiles. No, miren esto, no había ni plateros ni joyeros, solamente albañiles. Y yo recuerdo un pastor que decía que cuando Dios te llama, Él no te llama porque tú tienes los recursos, ¿sabes? Porque ¿cómo tú vas a glorificar al Dios Todopoderoso si tú eres millonario y tú mismo pones el dinero para hacer el templo? No, ahí no hay ninguna fe, ahí no hay ninguna honra a Dios, ahí no hay ninguna exaltación a Dios, porque tú lo hiciste bajo tus propias fuerzas y bajo tus propios recursos. Ahí no hay ninguna gloria para Dios. Cuando Dios te llama, no es porque tú tienes los recursos. Cuando Dios te llama, es porque te puso la suficiente fe en ti y te alimentó con su palabra y te preparó para que comiences a confesar esa palabra. Y dice la Escritura que cuando tú confiesas, tú reclamas las promesas de Dios, Dios comienza a honrar esa fe que tú tienes, que la declaras por tu boca y la aplicas a tu vida, y comienza a traer los recursos que tú necesitas para llevar a cabo tu llamado. Y este pastor era un pastor sumamente pobre. Y decía, Señor, pero yo no tengo dinero, para hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Y dice que Dios lo mandó a comprar un templo que era un teatro, o que es un teatro. Y él no tenía el dinero. Pero no solamente el templo que era un teatro, sino que también le dijo que comprara el terreno que estaba alrededor, que había para hacer el parking. Y en resumidas cuentas, ese terreno o ese lugar era costosísimo. Y Dios le dijo, escupe el terreno. El terreno era costosísimo. Cuando él escupió el terreno de una cantidad extremadamente altísima en el costo del terreno, le bajó prácticamente casi que no era mucho el costo del terreno. Y así a veces Dios nos manda a hacer cosas que no entendemos, como a Noé, que le mandó a hacer un arca y no sabía, y decía, pero ¿por qué tú me mandaste a hacer el arca? ¿Qué es esto? Porque Dios no quiere. Cuando Dios nos manda, una de las enseñanzas que Dios me dio cuando Dios me manda a hablar en lenguas, es para que me olvide de todo razonamiento humano. Porque esto no es por razonamiento humano, esto es por el Espíritu de Dios. Olvídate lo que Dios te manda a hacer. ¿Qué lógica tenía que Jesús escupiera, formara lodo y le untara ese lodo en el ojo a un ciego para que el ciego viera? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Por qué simplemente no dice, le pone la mano en el nombre de Jesús o es sano? Porque él era Jesús, decía, pues le ponía la mano, estás sano, ya. ¿Por qué él tenía que escupir ese lodo y formar como una pasta y ponerse en el ojo? ¿Por qué? Porque Dios quiere descartar todo razonamiento humano y que tú comiences a vivir por fe. Por eso hablas en lenguas, para que se te olvide que esto no es por tus 5 sentidos, que esto no es por tus fuerzas, sino que esto es por el Espíritu de Dios. Aquí no vale ningún esfuerzo humano. Aquí lo que vale es seguir la voz del Espíritu de Dios y llevarla a cabo.
de hacer lo que Él te manda hacer. Y dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pero Dios se encarga de esto. Mire lo que hace. Él nombra las personas que se habían de encargar de hacer la obra. A Bezalel, que sería como el arquitecto o maestro de los obreros. Y dice, era de la tribu de Judá, una tribu que Dios se complacía en honrar. Nieto de Ur, con toda probabilidad el mismo que ayudó a Moisés a tener las manos levantadas. O sea, cuando Moisés estaba peleando, este hombre lo ayudó a mantener las manos levantadas. Y esto es otra enseñanza, que nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros necesitamos ser ministrados también. Los pastores, apóstoles, profetas, somos seres humanos de carne y hueso que en muchas ocasiones necesitamos que alguien nos dé una palabra de aliento, que ponga las manos sobre nosotros, que nos unjan, que oren y que nos den palabras de fortaleza. Como usted que necesita, yo también necesito. No porque yo estoy detrás de esta cámara enseñándole la palabra de Dios, eso no quiere decir que yo tengo necesidades, que yo tengo debilidades, que yo tengo tentaciones, que yo tengo malos pensamientos, que yo me molesto, que no tengo yo, que no pasa por mi mente a diario. Pero como yo he aprendido a que tú sigues a Dios no por tus obras, tú sigues a Dios porque tú lo necesitas. Tú necesitas vencer la maldad que hay en ti. Tú necesitas vencer el pecado que hay en ti. Tú necesitas dirección. Tú necesitas fuerza. Tú necesitas sabiduría. El día que yo me crea que yo me gano el cielo por mis obras, pues ese día ya me olvidé o estoy pisoteando la sangre de Cristo, porque esto no es por obras. Esto se trata de seguir al Todopoderoso. No hay ser humano que pueda hacer tantas obras como para ganarse el cielo. El único que fue tentado en todo pero sin pecado fue Jesús. Y si usted dice que se gana el cielo por obras, pues es como insultar a Jesús, la sangre de Jesús. Porque esto no es por obras, ni por su fuerza, ni por el más bueno que sea, ni por el más santo. No, eso le pasó a los religiosos, a los fariseos, que se creían que porque tenían vestiduras hermosas, que porque se ponían en las plazas a orar al frente de todo el mundo para que los hombres lo vieran, que porque guardaban el día sábado, que porque diezmaban se creían más grandes que otros. ¿Y qué le dijo Jesús? Sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado. Porque ellos se creían mejores que los demás porque hacían todas estas cosas. Y ningún ser humano es mejor que otro. Nosotros estamos aquí por su misericordia. La parábola que dijo, Señor, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Y el otro decía, Dios mío, en otras palabras, te lo estoy parafraseando, pero así no lo decía literalmente. Yo soy un pecador, Dios mío, yo no me merezco tu presencia, yo no me merezco que tú me hables. Humildad. Pero el otro estaba lleno de lo que están llenos ciertas personas que dicen que siguen a Jesús, pero entonces cuando comienzan a caminar una vida en victoria o a caminar una vida donde se apartan del pecado, se comienzan a creerse mejor que los demás. Y ahí hay un problema, ya ahí caemos en el orgullo. Caemos en el orgullo. Todos los días usted necesita este bálsamo de la palabra. No hay nada que lo pueda hacer llegar al cielo si usted no sigue al Espíritu de Dios. Si usted no tiene hambre del Espíritu de Dios. Usted puede donar 100,000 millones de dólares a la obra de Dios y eso no le garantiza que usted entre al cielo. Lo que le va a garantizar que usted entre al cielo
y que le vaya bien en lo que usted hace es que todos los días, haya pecado o no haya pecado, usted busque la presencia de Dios, se humille ante Dios y diga: Señor, te necesito. Yo sé que he hecho aquello, lo otro, o que no he hecho nada, he tratado de hacer tu voluntad, pero te necesito. Esas son las palabras que Jesús te dice en esta noche, independientemente de lo que estás viviendo. Déjate de que los hombres pongan cargas que Jesús no pone en ti. Los hombres están midiendo: tú fallaste el sábado, tú fallaste la semana pasada, tú fallaste en este mes 25 veces. Te toman las cuentas de cuántas veces fallaste. Pero Jesús no te dice eso. Jesús te dice: ven a mi presencia. Ven a mi presencia. Eso es lo único que tú tienes que hacer para poder ser una persona que viva en victoria, que viva con la cabeza en alto a pesar de sus errores, que viva con hambre de Dios. Dios no te pide más nada. Dios lo que te pide es que tú tengas hambre de Él. Que si fallaste, que reconozcas ese mismo día: fallé, Señor, te necesito para que me ayudes a vencer esto. Dios no te pide más nada. Dios no te pide: no, fallaste, no te quiero más en mi presencia. No, Jesús no es así. Hemos puesto cargas en los hombres que Jesús no pone. Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado, que sabe que necesita de Jesús para poder vencer, que sabe que necesita de la sabiduría de Dios para poder hacer su voluntad. Esta gente no hicieron todos estos utensilios, el tabernáculo, todo lo que había dentro, el arca del pacto, todo lo que conllevaba esto. Todo esto, el altar del holocausto, el lavatorio de bronce, el arca del pacto, el candelabro de oro, la mesa del pan, el altar de incienso. Ellos no lo hicieron por su propia sabiduría. No lo hicieron porque ellos eran buenos. No, lo hicieron porque, como dice la Escritura, Él te llamó a ti primero. Porque Dios puso la sabiduría en ellos para hacerlo. ¿Y por qué puso la sabiduría en ellos? Porque había un corazón dispuesto a seguirle independientemente de sus defectos, de sus debilidades. Y eso es lo que busca Dios en ti en esta noche. A pesar de tus defectos, de tus debilidades, después que tengas un corazón dispuesto y disponible para servirle a Jesús, Él te va a ayudar con tus debilidades, con tus problemas, y te va a dar la sabiduría que necesitas para poder ser un hombre y una mujer victoriosa en Dios. Y para que dejes de estar divagando en tus pensamientos. Porque tus pensamientos, si tú confías en tus pensamientos, vas a estar más perdido, como dice un pastor, que Adán en el Día de las Madres. Porque Adán no tenía madre. Adán lo creó Dios. O sea, no sigas tus pensamientos. Sigue la palabra de Dios. Porque tu corazón es engañoso. Dios no habla a tu carne. Dios, dentro de este cuerpo que usted ve aquí, hay un espíritu. Y ese espíritu está ligado a un alma. Los dos. Dios no puede hablar a tu carne. ¿Por qué? Porque esta naturaleza es caída. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, se corrompió. Dice que Satanás utiliza tu propia concupiscencia. ¿Y qué es tu concupiscencia? Tu carne. Los deseos de la carne los utiliza para seducirte con tentaciones, con malos pensamientos. Y si tú le haces caso a tus pensamientos y no le haces caso a la palabra de Dios, vas a terminar perdido. Perdido. No le hagas caso ni a tus emociones, ni a tus pensamientos, ni a tu carne. Hazle caso a lo que Dios pone en tu espíritu a través de su Espíritu Santo. Independientemente de lo que sientas, no confíes nunca jamás en tus emociones. No confíes nunca jamás en tus pensamientos. No confíes nunca jamás en tu corazón. Cuando la Biblia habla de tu corazón, habla de tu alma y de tu espíritu. Que Dios habla a tu alma y a tu espíritu. Porque el corazón, o sea, la carne, hablando en términos espirituales,
siempre está buscando hacer lo malo. Mientras usted viva en esta tierra, esta carne que usted ve aquí siempre va a desear hacer lo malo. Siempre, 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 siempre. Esto no va a parar hasta que usted muera y Dios convierta este cuerpito o este cuerpo en un cuerpo incorruptible, que no se corrompe, inmortal, que no muere. Dice, en el Apocalipsis dice que jamás volverás a ser tentado y que Dios enjugará toda lágrima. O sea que todo en el cielo va a ser perfecto. Otra de las cosas que podemos aprender en este capítulo 31 es que todo lo que Dios hizo en el tabernáculo fue perfecto, perfecto, y Dios es perfecto. Por eso usted es imperfecto, pero Dios es perfecto. Por eso usted tiene que venir a Jesucristo todos los días. La Biblia dice en un versículo que Él perfeccionará la obra que comenzó en ti hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día que Él venga o hasta el día que tú vayas a morar a su presencia. Por eso usted necesita a Dios todos los días de su vida. Dice aquí, quizá fue escogido de la tribu de Dan, una de las menos honorables. Dios escoge de lo vil y no menospreciado para avergonzar a los sabios. Dice, para que las tribus de Judá y de Leví no se envanecieran pensando que ellas iban a acaparar todas las preferencias. O sea, escogió a esta persona de la tribu de Dan para darle sabiduría para hacer todo lo que tenía que ver con los materiales del templo. Porque si Dios escoge más que a ciertas personas específicas todo el tiempo, el ser humano tiende a hacer a eso, a llenarse de orgullo. Ah, no, que me cogió a mí porque soy mejor que los demás. Y no, la Biblia dice que no hace acepción de personas. Según me salvó a mí, te puede salvar a ti, te puede utilizar a aquel. Si tú no quieres hacer su obra, si yo no quiero hacer su obra, Él va a coger a otra persona. Porque es como en los trabajos, tú no eres indispensable. Si a ti te pasa algo, van a poner a otra persona. Y así es Dios. Si tú no quieres hacer su voluntad, Él va a coger a otra persona para que tu corazón no se llene de orgullo y reconozca que lo necesitas todos los días de tu vida. Y dice, Irán, que fue el arquitecto del templo de Salomón, era también de la tribu de Dan. Algunos otros más fueron empleados por estos como subalternos en las distintas tareas que exigía la confección del tabernáculo. Él te capacita. Si usted quiere tener capacitación, venga a Jesús corriendo. Y Él te llena de su espíritu. Y dice aquí, que el ingenio en las artes y oficios es un don de Dios. De Él se derivan tanto la facultad como la educación de la facultad. Dios instruye al labrador lo mismo que al negociante, y a Él se le ha de dar gloria y alabanza por ello. Dios es el que otorga los dones. Dice aquí, un don a uno, otro a otro, y todos para el bien de todo el cuerpo, tanto de la humanidad como de la iglesia. Moisés era el más capacitado para gobernar a Israel, pero Bezalel estaba más capacitado que él para construir el tabernáculo. Mi amado hermano, todos tienen un propósito en el reino de Dios. A cada uno Dios le dio talentos. No porque el pastor sea el que habla todo el tiempo, él es el más importante. También están los que están detrás de las cámaras, también están los que recogen las ofrendas, también están los que abren las puertas, también están los que van a las cárceles, también están los que organizan los eventos de evangelismo para salir a la calle y ganarnos almas para Cristo, los evangelistas. También están los que oran por los enfermos en los hospitales y así sucesivamente. Todos en la iglesia
tienen una función. No es que unos son más importantes que otros. Todos son importantes dentro de la iglesia. Porque usted no le puede decir, Jesús comparó a la iglesia con el cuerpo. Usted no le puede decir al corazón que no necesita sus 2 pulmones. Porque el corazón no va a funcionar sin sus 2 pulmones. O sea, en otras palabras, el corazón no se puede jactar. En otras palabras, el corazón, vamos a poner que el corazón es el pastor no se puede jactar que él puede seguir sin ustedes. O que él es el más importante. Porque el pastor necesita también de esas personas que están detrás de las cámaras para que el mensaje pueda ser llegado a más personas. Hermano, todos somos importantes en la obra de Dios. Dice aquí, a quien Dios llama para algún servicio, o lo encontrará ya capacitado o lo capacitará para él. El trabajo que había que hacer aquí era la construcción del tabernáculo y de sus utensilios, de los que se hace un breve recuento. En relación con esta obra, las personas aquí citadas quedaban capacitadas para trabajar en oro, plata y bronce. Cuando Cristo envió a sus apóstoles a construir el tabernáculo del Evangelio, derramó sobre ellos su espíritu. Para usted poder hacer la voluntad de Dios, usted necesita recibir el derramamiento del Espíritu Santo todos los días. Usted necesita llenarse de dunamis, que es el poder de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, y termina ese versículo, hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. En otras palabras, esto no es por su fuerza. Usted necesita llenarse de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Dice, para capacitarlos a hablar en diversas lenguas las maravillas de Dios, no para trabajar en metales, sino en mentalidades. Los apóstoles fueron escogidos por Dios no para trabajar en metales. Fueron escogidos por Dios para esparcir el evangelio y trabajar en las mentes del ser humano en aquella época. Cambiarle todas esas tradiciones, culturas paganas, creencias erróneas y dejarle conocer la verdad, que era Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y dice, y los dones eran tanto más excelentes cuanto más grande y perfecto era el tabernáculo que había de erigirse. O sea, mientras más personas ministremos, más necesitamos los dones de Dios que se manifiesten a través de nuestra vida. Vamos a terminar los últimos versículos para terminar este capítulo 31, rapidito por aquí. Dice, el día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuanto acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Dios escribió los 10 mandamientos
con su dedo. Los escribió con su dedo. O sea que los mandamientos vinieron de Dios, no los escribió el hombre, vinieron de Dios. Y dice, la ley del sábado les había sido dada antes que ninguna otra ley como una preparación. Había sido después insertada en el cuerpo de la ley moral. Dice, en el cuarto mandamiento había sido anexionada a la ley judicial y aquí es añadida a la primera parte de la ley ceremonial. Porque la observancia del sábado es en realidad el borde o vallado de toda la ley. Donde el pueblo no toma conciencia de ella, ya puede despedirse de la piedad y de la honradez. Por eso en la ley moral está en medio de las dos tablas. Aquí guardaréis el sábado porque es santo a vosotros. Y me llama la atención esto, Dios te bendiga, Oscar, que está en medio de los 10 mandamientos. En otras palabras, nosotros, por lo menos, debemos escoger un día a la semana para descansar. Dios es sabio, mi amado hermano. Tenemos que coger un día para descansar porque el cuerpo no funciona igual. Cuando usted trabaja, llega el momento que el cuerpo se biela, se cansa. Usted no puede pensar bien, se llena de estrés. Y dicen que el estrés mata. Y si usted quiere funcionar más, ser más productivo en lo que hace, usted necesita descansar. A veces no son demonios, a veces no son espíritus inmundos que nos están atacando. A veces es que nos sobrecargamos. No descansamos 4, 5 horas o menos al día. Su cuerpo mismo le va a decir cuánto usted necesita descansar para sentirse bien, pensar bien, funcionar bien. Y no que cada vez que le digan algo usted reaccione peleando, molesto. Esos son síntomas de que está sobrecargado, de que está lleno de estrés, que necesita que con ese día de descanso succionar todo ese estrés y quitarlo de su vida para que pueda pensar mejor, para que pueda actuar mejor, para que pueda tener una mejor actitud, para que pueda recargar sus baterías. La importancia de descansar. Si no, llega a lo que se llama en español el quemazón. En inglés le dicen el burnout. Usted necesita descansar. Los psicólogos lo recomiendan y antes de que los psicólogos lo recomendaran, lo decía la Escritura. A veces el ser humano quiere hacer las cosas en un solo día. En un solo día. Y Dios, que es el sabio, creador, el artífice de toda la creación, hizo el mundo en 6 días. Y usted quiere hacer todo su trabajo en un día. No hay sabiduría en eso. Lo que va a hacer es que se le empiezan a crear espasmos musculares, que comience a tener... Cuando usted está lleno de mucho estrés, empieza a dolerle el pecho. Y también puede producirle un ataque al corazón, mi amado hermano. Así que coja las cosas con calma. Relájese. Si no lo pudo hacer hoy, no pudo terminar hoy, lo va a terminar mañana con la ayuda del Señor. Déjese de estar poniéndose cargas que Dios no le ha puesto, o exigencias o metas irrealizables y que no, usted sabe que no las va a poder lograr. Póngase metas realistas. Déjese de ser tan exigente y tan fuerte con usted mismo. Hay alguna palabra que se le ha olvidado a muchos seres humanos que se le llama la flexibilidad. Si Dios es misericordioso y flexible, ¿por qué usted no lo puede ser? Tenemos que imitar a Dios. Tenemos que ser flexibles, tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que darnos la oportunidad de que sí vamos a cometer errores. No somos Superman, no somos Wonder Woman, somos seres humanos de carne y hueso. Por eso necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida, porque Él está trabajando con nosotros, con nuestro corazón, con nuestro carácter, con nuestras debilidades. Pero si nos apartamos de Él,
que fue el que nos creó, cómo vamos a poder mejorar nuestro carácter, nuestras actitudes. Pero vamos a seguir aquí. Dice, por mucha prisa que tengan en hacer la obra, no han de apresurarse más de lo debido. No deben quebrantar en medio de su prisa la ley del sábado. Incluso la obra del tabernáculo debe dar paso al descanso del sábado. O sea, en otras palabras, que aunque tenían la meta de hacer el tabernáculo, esta gente, Dios le mandó a coger un día para descansar. En este momento era el sábado. No, que tengo que hacer esto, que me voy a atrasar, que no puedo. Tiene que echar. Si usted está haciendo, vamos a suponer que esto sea usted está haciendo una casa. No, que me voy a atrasar, que después el dueño se me va a poner a gritarme, que voy a quedar mal delante del dueño. Coja un día para descansar. Independientemente de lo que diga el dueño, su jefe, quien sea, Dios lo manda a descansar, que va por encima de su dueño o de su jefe. Tiene que descansar. Si es por el ser humano, hermano, usted no descansa. Porque siempre, si usted se fija, siempre hay algo que hacer. Siempre en su vida usted tiene algo que hacer. Siempre. Usted tiene que tomar la autodisciplina de decir, no, basta ya, hasta aquí. Mañana termino. Y saque sus horas para descansar. Coge una siesta. Si lo necesita, coge una siesta. Y recargue batería y siga trabajando. Pero queremos trabajar y trabajar y trabajar. Y el cuerpo hablándole y usted no lo escucha. Y trabajar hasta que le da un dolor en el pecho. Y dice, ay, me duele el pecho. Y no le hace caso y sigue trabajando y trabajando. Ah, no, que tengo que ser responsable en el trabajo. Y sigue trabajando y el cuerpo hablándole, ay, no me siento bien, pero tengo que ir a trabajar. Yo cometí ese error. Por ser responsable en mi trabajo, no me atendí en el hospital. No fui al hospital, tenía dolor. Y no fui y gracias a Dios yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Porque yo le saqué una cita a mi esposa, porque ella es asmática, para que la atendieran. Y aproveché y me saqué una cita para mí. Y cuando fui al doctor, ahí fue que me descubrieron que yo tenía una apendicitis. Y ya yo tenía 4 días, según la doctora, de que esa apendicitis cuando me abrieron estaba reventada. Pero yo digo que yo tenía más de una semana. Porque yo me sentía que yo tenía un virus encima. Un virus. Yo sentía como si me fuera a morir. Al principio yo sentía el estómago hinchado. Yo pensaba que era que me había comido algo, que había cogido una bacteria y por eso me sentía así. Después me comencé a sentir como si tuviera un desgaste físico. Y con todo y con eso, mire cómo yo soy, cómo es el ser humano, cabezón a veces. Con todo y con eso, yo alzaba pesas, corría, hacía ejercicio con ese apéndice reventada, mi amado hermano. Pero la misericordia de Dios es grande. Por eso le digo, por más responsable que usted quiera ser, hoy en día los trabajos tienen días por enfermedad. ¿Y de qué vale? Aunque no, vamos a suponer que en su trabajo no tenga días por enfermedad, falte. Porque después no va a poder seguir trabajando porque se murió. Porque no se atendió. Coja su día y vaya a los doctores. Dese cariño a usted mismo. Coja su día, coja sus vacaciones de vez en cuando. Salga a pasear, haga algo que le guste en la semana. Si le gusta ver una película, saca un día para ver una película con su esposa, con su pareja, con sus hijos, o usted solo, si es soltero. Si le gusta dibujar, dibuje. Si le gusta ver una serie, vea una serie. Si le gusta ver un programa que le haga reír, ríase. Pero mi amado hermano, no podemos estar trabajando y trabajando y trabajando y no sacar tiempo para nosotros, para descansar y para cuidar de este templo que es templo del Espíritu Santo. Dios le envía, Dios es sabio, Dios puso el cuerpo que le envía señales cuando se siente mal. Así que no espere a que esté muriendo para seguir estos consejos que vienen de la palabra de Dios. Vamos a seguir aquí para terminar. Dice, naturaleza, sentido y objetivo del sábado, en cuya declaración Dios le rodea de tanto honor y nos enseña a valorarlo debidamente. Varias cosas se dicen aquí del sábado. Es señal entre mí y vosotros.
La institución del sábado era señal de que Dios les había distinguido a ellos de entre los demás pueblos. Había otros pueblos que era trabajo, como yo le digo, trabajo, trabajo, trabajo. Y Dios es tan misericordioso que le quiso dar un día libre. Dice, al santificar este día, entre ellos les daba a entender que los santificaba a ellos y los separaba para sí y para su servicio. Y ese día usted también lo puede coger, nunca, aunque tenga un día libre, nunca deje de buscar a Dios. Ahí puede buscarlo con más tiempo y dedicar un poquito más de tiempo porque tiene más tiempo libre. Dice, santo es a vosotros, dice, es decir, tiene por objetivo vuestro beneficio lo mismo que el honor de Dios. El sábado fue hecho para el hombre. Miren lo que dice, el sábado, Marcos 2:27, fue hecho para el hombre. Aquí es la confusión de la iglesia, ¿verdad? Que amo a los hermanitos y yo sé que ellos son salvos y son fervientes en Dios, pero los hermanitos adventistas dicen, el sábado fue hecho para el hombre. Fue hecho para el hombre. ¿Por qué fue hecho para el hombre? Para que el hombre descanse. Para que el hombre saque un día para dedicarse y consagrarse a Dios y buscarlo con más tiempo. Y dice, es sábado de reposo consagrado a Jehová. Está separado del uso común y destinado al honor y servicio de Dios. Había de celebrarse por sus generaciones por pacto perpetuo. Esto no tiene que ser sábado. Usted puede coger un lunes, puede coger un martes. Mi suegro tenía los días libres. Él pastor por 32 años. Los martes era el día libre de él. Dice, por lo menos saca un día. Si usted quiere trabajar 6 días a la semana, está bien. Pero saca un día para descansar su cuerpo. Para sacar todo ese estrés de su cuerpo. Y compartir con su familia. Que es lo más valioso que Dios le dio después de su salvación. Dice aquí, la ley del sábado deben guardarlo como un tesoro que se les ha confinado. La razón del sábado, porque las leyes de Dios no solo están respaldadas por la más alta autoridad, sino que están cimentadas en las mejores razones. El ejemplo de Dios mismo es la mejor razón. El castigo que sería impuesto por el quebrantamiento de esta ley, cualquiera que haga obra alguna a él, excepto sobre de obras de piedad, podían hacer obras de piedad el día sábado, y de misericordia, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo, ciertamente morirá. Mi amado hermano, así de serio Dios ve que tú cojas un día libre para ti. Dios sabe que necesitas descanso, hermano. Yo personalmente trabajo para el ejército y Dios tiene misericordia de mí porque yo como militar no puedo decir no puedo ir a trabajar. Tengo que ir. Yo estuve 11 días de corrido trabajando porque siempre tenemos que trabajar un fin de semana al mes. Y el viernes fue mi último día. 11 días de corrido trabajando. Y el viernes ya mi cuerpo me decía, sentía el cansancio extremo. Sentía ya que lo que me quedaban eran los últimos cartuchos. Y gracias a Dios tuve sábado y domingo libre y pude descansar. Gracias a Dios me siento mucho mejor, me siento nuevo para enfrentar cualquier desafío, cualquier problema que venga esta semana, porque recargué baterías gracias a su misericordia que me dio 2 días libres. Por eso es importante, mi amado hermano, para que usted pueda coger un segundo aire y seguir haciendo lo que está haciendo. Tiene que sacar, aunque sea un día libre a la semana. La entrega de las 2 tablas del testimonio a Moisés. Los 10 mandamientos, estamos terminando, que Dios había declarado de palabra en el monte Sinaí a oídos de todo el pueblo, estaban ahora escritos para perpetua memoria, porque lo escrito permanece. O sea, Dios quiso que dejaran estas tablas escritas para que permanecieran lo que Él dijo de generación en generación. Tanto fue así que todavía hoy en día tenemos a través de la Biblia plasmado en papel los 10 mandamientos. La importancia de escribir lo que Dios te manda a escribir. Dice aquí,
Como dice el conocido refrán, estaban escritos en tablas de piedra para indicar su perpetua duración y también la dureza de los corazones de los israelitas. Mira esta revelación que poderosa. Las escribió en piedra. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano tiende a ser de piedra y solamente lo puede ablandar la palabra de Dios. Dice la Escritura que en los últimos tiempos, Él derramaría de su espíritu y todo corazón de piedra lo convertiría en corazón de carne, o sea, sensible a la necesidad humana, sensible a los demás, con valores, que ame y respete la vida. Dice aquí, solo Dios puede escribir su ley en los corazones por medio de su Espíritu. Ahora su ley está escrita en nuestros corazones por su Espíritu Santo. O sea, esto que está escrito aquí en la Biblia, ahora Dios la puso en nuestro corazón. Como yo le decía hace poco, que cuando yo iba a orar por los enfermos en el hospital, en el centro médico en Puerto Rico, había un hombre que no sabía leer ni escribir, pero se sabía la Biblia, se sabía un montón de versículos, porque la palabra o la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, estaba escrita en su corazón. Por escuchar la palabra, venía a su vida, a su corazón, y con eso iba y ministraba a los enfermos. No es que la palabra se quede aquí, no, eso no es el propósito de Dios. Es que se quede plasmada en su espíritu, en su mente y en su corazón, para que pueda ministrar a otros. Y dice, estaban escritas en 2 tablas, pues tenían por objetivo guiarnos en nuestros deberes, tanto para con Dios como para con los hombres. Se llaman las tablas del testimonio porque esta ley escrita testificaba, por una parte, de la voluntad de Dios con relación a ellos y de su bondad hacia ellos. Y por otra parte, sería un testimonio contra ellos si eran desobedientes. O sea, para terminar, esto lo que quería decir era que Él te estaba dando unas direcciones a ese pueblo y también a nosotros de cómo debíamos relacionarnos a través de los mandamientos con Dios y cuáles eran las consecuencias si no seguíamos esos mandamientos. Si mientes, no van a creer en ti. Si adulteras, vas a quebrar la confianza que hay entre ti y tu esposa. Y va no solamente a hacerle daño a tu esposa y a ti, sino también si tienes hijos. Todo desobediencia a las leyes de Dios tiene consecuencias. Por eso es que Dios nos dice que no pequemos, para que podamos tener una vida llena de paz, no de remordimiento, llena de felicidad, no de angustia, llena de amor, no de odio, llena de amor y no de culpa. Por eso Dios te dice que no peques. Así que le dejo con estas hermosas palabras. Espero que se hayan gozado. Dios te bendiga, Oscar, Cele, Bocho. Bendiciones. Sigan hacia adelante. No se rindan. Dios te bendiga, Alejandra, Yeisa, Alma Díaz. Dios las bendiga, las guarde, los proteja. Sigan confiando en Jesús. No importa lo que sientan. No importa cómo se sientan. No importa lo que vean sus ojos. Sigan confiando. Buscando a Dios todos los días, de día y de noche, en esta hermosa palabra, independientemente de lo que sientas en tu vida o lo que veas, y usted verá cómo Dios endereza sus veredas. Sonrían, sigan hacia adelante, no se rindan, y buenas noches. Dios les bendiga.